poder lograr construir resultados dentro de esta gran oportunidad que Dios ha colocado en el camino nuestro. Entonces, hoy voy a estar complacida con todos ustedes de entregarle la información que corresponde a mi experiencia, a mi trayectoria. Soy muy amiga, no soy tan amiga como quien dice del tecnicismo, pero soy muy amiga de realmente ser genuina, original, ser auténtica a la hora de comunicar una información tan valiosa como la que tenemos en nuestras manos. Es muy importante que tú empieces a identificar tu estilo, tu esencia, ¿sí? Para que aquella persona que está frente a ti en un espacio de presentación de negocios o aquel que se sentó contigo a tomarse un café y a escuchar esta gran oportunidad pueda percibir en ti la tranquilidad y la confianza que lo lleve a tomar una decisión de cómo arrancar en este proyecto junto contigo, de cómo ser socio, de cómo empezar a crecer en esta compañía. Entonces, hoy voy a compartirles un poco de mi experiencia, de mi trayectoria, de lo que a mí me ha servido, de cómo hemos logrado consolidar información, algo muy importante que Yorley decía, una trayectoria dentro del sector financiero formal, dentro de la banca tradicional. He tenido la dicha y la fortuna de poder elaborar en diferentes entidades financieras aquí en Colombia, desde diferentes cargos, desde cargos comerciales, cargos de liderazgo, cargos ya basados en productos, inclusive hay un producto que trabajé que se llamaba también Retiro bajo la cooperativa Comeva. Entonces, eso ha permitido que pues conozca un poco más del sector, que pueda consolidar un poco más de información y poder hacer un paralelo, ¿no? Y mostrarle a las personas que hay una realidad que existe, que viene existiendo hace muchísimo tiempo y con la cual ellos hoy, a través de Unión Capital y esta puerta que se ha abierto, pueden llegar a participar de productos financieros totalmente legales y regulados. Entonces vamos a hacer hoy un manejo de preguntas, respuestas. Vamos a dar un espacio para poder responder todas las inquietudes que les han surgido a través, inclusive a veces a mí me causa curiosidad porque nosotros tenemos como equipo un espacio todos los viernes donde desarrollamos y donde consolidamos todo el seguimiento de la semana, personas que tienen preguntas muy puntuales y es un espacio donde también les compartimos testimonios que ya hay dentro de nuestro equipo, personas que ya han construido los resultados y me causa siempre la curiosidad que las personas hacen las mismas preguntas. ¿No les ha pasado a ustedes? Que les hacen las mismas preguntas una y otra vez. Eso quiere decir que el repertorio no se convierte en algo supremamente gigantesco, sino que si realmente consolidamos las preguntas puntuales que siempre nos van a hacer y somos capaces de manejarlas con el total profesionalismo, convicción de lo que estamos diciendo, eso ya es un cierre seguro, ¿no? Y no es llevar a la persona como quien dice a gancho ciega, sino que realmente le entreguemos la información con total claridad y transparencia, que tú no vuelvas a tener, tú no tengas inconveniente con esa persona que trajiste a nuestra compañía, ¿cierto? Porque tú fuiste realmente transparente, honesto y sincero a la hora de transmitirle la información. Entonces, eso es lo más bonito que nosotros debemos empezar a desarrollar y es empezar a crear la confianza, la total postura en la información, ¿cierto? Consolidar esas preguntas puntuales, la información y los cierres. Algo que decía Yorley muy puntual, que siempre se los comparto al equipo y siempre trato de hacerles muchos entrenamientos para que ellos tengan la información de primera mano, para que como en algún momento Juan Camilo nos lo ha dicho a la mesa de liderazgo, es que no se dejen llenar la cabeza o no se dejen llevar, ¿cierto? Por cosas que a veces son tan insignificantes y que nosotros lo hacemos como quien dice una pregunta que, uy, no, me pregunto esto y ahora qué voy a hacer, ¿no? Como me pasó a mí en una ocasión, cuando una persona, un especialista en el sector financiero me dice, oye, Marlene, cuéntame qué bar maneja el fondo de inversión Unión Capital o qué tipo de bar manejan. Y yo realmente dije, bar, ¿cómo así qué bar? ¿Esto qué es, cierto? Y es simplemente una terminología diferente a lo que nosotros conocemos como gestión de riesgo de capital. Entonces, siempre traten de ser como muy a la postura de la información y no se preocupen, en el camino vamos aprendiendo cantidades de cosas que nos van a permitir consolidar aún más información. Obsesionense realmente por conocer a profundidad este sector financiero. Yo me obsesioné tanto que duré un año estudiando trading para poder comprender un poco más allá que era una operativa, que era poderle sacar beneficios al mercado de Forex, que eran los mercados OTC, que eran los commodities, que era todo este mundo tan apasionante que está detrás del sector financiero, ¿cierto? De la banca, que tú le puedas decir a las personas, mira, sí, aquí es donde realmente las entidades financieras
financieras como la nuestra, los fondos de inversión, logran capitalizar los recursos de los clientes. ¿Cómo funciona? ¿Cierto? La comercialización de las diferentes divisas alrededor del mundo, los activos financieros de los cuales nos apalancamos, el sector inmobiliario, cómo funciona, cómo podemos sacar beneficio de esto. ¿Listo? Entonces, vamos en estos momentos a darle paso a poder hacer un juego de preguntas-respuestas. De pronto, si quieren, a través del chat, vamos colocando las preguntas más frecuentes que les han venido haciendo. Mientras tanto, yo voy haciendo un preámbulo ya con un archivo que estamos manejando, que pues en próximos días se los estaremos compartiendo a todas las mesas principales de liderazgo. Es un archivo que hemos venido trabajando junto con nuestro equipo ya por hace más de, creería que unos 4 meses, consolidando todas las preguntas que nos hacen en esos espacios de preguntas y respuestas, preguntas puntuales que salen por ahí un poco raras, un poco jocosas, y las hemos venido consolidando en un archivo que pronto se los compartiremos. Ya nos falta consolidar muy poco para que ustedes también tengan esa herramienta fundamental que les permita resolver dudas así, de manera inmediata. ¿Listo? Entonces, ¿cómo validar? Listo, Camila, excelente. Vamos a arrancar. Entonces, ¿cómo validar la inversión si declaro renta en Colombia? Recordemos que nosotros como fondo de inversión internacional estamos en la obligación de entregarle a nuestros clientes la consolidación de los rendimientos generados de su producto o de su plan de capitalización. En estos momentos, inclusive, ya los clientes que hace un año lograron poder participar de nuestros productos, ya hoy están en declaraciones de renta, ya están en los certificados que emite el fondo de inversión para poder consolidarlos a través de la parte contable. Es muy importante saber que nosotros pagamos renta sobre los rendimientos generados, ya que el capital se está administrando en el exterior. ¿Listo? Cuando nos dicen que las Islas Vírgenes es un lugar dudoso, bueno, cabe recalcar algo muy importante, porque lo mismo sucedía con Delaware, ¿no? Entonces, cuando nos decían de Delaware, nosotros entrábamos a decir que era un paraíso fiscal, que, bueno, contenía ciertas circunstancias simplemente porque las compañías constituidas en estos países y que por obvias razones obtienen a los beneficios que existe allá a nivel tributario, lo que les permiten es bajar un poco sus impuestos por ciertas condiciones en especiales. Por ejemplo, en Delaware, cuando tú vas y constituyes una compañía en Delaware, al tú constituirla, pero no tener tu compañía, o sea, tu base física en Delaware, ¿qué sucede? Ellos a ti te eximen de un porcentaje de impuestos. ¿Por qué? Porque tú no estás contaminando el estado, tú no estás dañando el pavimento con tus carros entrando y saliendo todos los días de las sedes físicas o de las oficinas que tenemos. Entonces, en Delaware, normalmente los empresarios pagan impuestos sobre un 11%, pero al tener o al contener sus oficinas fuera, por ejemplo, en el caso nuestro, que están consolidadas en Miami, entonces, en este caso, ¿qué sucede? No estamos utilizando sedes físicas dentro de Delaware y por esa misma razón podemos obtener un beneficio de una baja en impuestos, es decir, que no se paga un 11%, sino se paga un 9%. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga existe algo que se llama la zona franca y es un sector donde están consolidadas todas las compañías que funcionan bajo la exportación, que generan empleo, que tienen unas condiciones especiales a nivel tributario. Entonces, eso es lo que hay que poder explicar a la hora de poder decir eso. Bueno, Delaware es un estado de Estados Unidos donde se consolidan muchas compañías, inclusive hay más compañías que propios habitantes, ¿no? Entonces, esas son las condiciones diferentes que tiene una compañía y que pues muchos lo llaman paraísos fiscales, teniendo en cuenta que simplemente lo que logran es darle unos beneficios tributarios a aquellas empresas que se consolidan en su estado. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta unas preguntas muy puntuales que casi siempre nos las hacen y es, ¿qué me garantiza que yo no vaya a perder mi platica? ¿Qué me garantiza dentro de Unión Capital como entidad que yo no vaya a perder mi platica así como la he venido perdiendo en X o Y cantidad de plataformas donde he hecho inversiones? Ojo acá, algo muy importante porque he visto esto realmente dentro de muchas presentaciones de negocios. No soy de las que normalmente vivo como juzgando o detallando, posiblemente criticando. Realmente no me gusta, cada uno tiene su esencia, pero sí muchas personas a la hora de presentar el negocio inmediatamente colocan o anteponen la palabra es que nosotros no somos una plataforma como las que ustedes han visto afuera. Esas palabras erradíquenlas de su vocabulario,
¿sí? Erradíquenlas de su vocabulario. Yo inclusive cuando le hablo al inversionista, yo nunca le hablo de que la compañía le entrega una plataforma para que le haga seguimiento a su capital. Yo siempre le digo que la compañía le entrega un back office, una oficina virtual, así como cualquier entidad financiera para que le haga el total control y seguimiento a su capital. Listo, es muy importante utilizar la terminología, no volviéndonos los más técnicos, sino de realmente utilizar la terminología correcta para poder crear ese impacto que queremos lograr a través de nuestro proyecto. Siempre hemos hablado en los entrenamientos, nosotros no somos o no tenemos punto de comparación con otra compañía que esté afuera basada en proyectos de inversión bajo la informalidad. A nosotros compárenos con el Merge Opportunity, compárenos con Serfingo Acciones, compárenos con Inicial New Partner, compárenos con todos los fondos de inversión que usted quiera compararnos alrededor del mundo y eso es totalmente respetable y nos sentamos y posiblemente hacemos unos parámetros de los pro y los contra que encontramos de una compañía a otra. Entonces no se permitan eso, no se permitan eso, siempre tengan la postura de poder responderle a una persona pero bajo la estructura que nosotros manejamos, que es precisamente el sector financiero, la banca tradicional. Repítanse en esa palabra 300.001 veces en sus presentaciones de negocios, el sector financiero. Entonces, ahora, ¿cómo se constituye el sector financiero? Sabemos que detrás de cualquier compañía debe haber un respaldo y una garantía, ¿cierto? Más que todo en una compañía basada en productos de banca, captación de dinero y demás. Entonces, en este caso, cuando a nosotros nos hacen la pregunta puntual de qué me garantiza que yo no vaya a perder mi dinero dentro de esta compañía, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, que inclusive hace poquitos días la crucé con Juan Camilo, la respuesta correcta es cuando nosotros le decimos a nuestro cliente que precisamente el hecho de nosotros tener un producto de renta variable, muy aparte del contrato, que es un documento legal, en nosotros tener un producto de renta variable garantiza que nuestro cliente tiene un límite de pérdida de su capital. Es decir, que no existe ni la mínima posibilidad de que la persona pueda perder el 100% de su dinero. ¿Listo? Entonces es muy importante que bajo esa herramienta que tenemos ahí y que a veces no la vemos relevante, cuando hablamos de gestión de riesgo, muchos prefieren hasta callarse y decir, no, yo no le voy a decir que este producto tiene riesgo, ¿sí? Realmente me voy a quedar callado y ya cuando ingrese, ahí sí le voy a decir que su producto tiene un 20% o un 30% de riesgo de pérdida de su capital. Familia, yo me acabé de encontrar que el BBVA, bajo una entidad financiera, bajo un fondo de inversión, tiene un producto donde el cliente corre el 100% de riesgo de su capital. El BBVA, una entidad financiera internacional reconocida, tiene el 100% de pérdida de su capital bajo un producto financiero con un rendimiento máximo de un 9% al año. O sea, revisemos el en contra, que es la gestión de riesgo del 100% a un pro de entregarme un 9% anual. Entonces, no les dé miedo hablar de la gestión de riesgo, porque realmente toda entidad financiera contiene productos de riesgo bajo, de riesgo medio y de riesgo alto. Nosotros somos un fondo de inversión de riesgo bajo, porque lo máximo que podemos llegar a perder es un 30% sobre nuestra inversión. Ahora, clave muy importante cuando hablamos del tema de garantías, sabemos que nuestro fondo de inversión tiene como garantía y respaldo bonos de deuda, ¿cierto? Tiene también a través del banco que utilizamos, que es el de Raymond, también tiene contenida unos resguardos, ¿cierto? De capitales y lo que él necesita para poder hoy en día ser consolidado como un fondo de inversión público. Si no hubiese sido así, pues sencillamente no seríamos la compañía que somos el día de hoy. Detrás de eso también hay muchos accionistas, muchos banqueros que han colocado y han respaldado este proyecto y eso es lo que se ha venido haciendo durante estos 4 años. Ahora, cuando la persona me dice, ah, bueno, listo, existe una garantía, ¿tú crees que un producto de banca te entrega a ti la seguridad y la garantía? Claro que sí, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablarlo dentro de los productos tradicionales. Si hablamos de productos de banca tradicionales, la garantía que me entrega, por ejemplo, a mí acá en Colombia, lo que es Fogafín, porque una vez me encontré con una persona que debatimos muy fuerte eso y cuando él se dio cuenta que lo que yo le estaba diciendo era verdad, en ese momento hizo como un esto y dijo, ahora sí muestro, dígame cómo es que es, ¿no? Fogafín es una entidad financiera, una entidad, un ente garante que respalda y nos garantiza a nosotros como inversionistas del banco, ¿cierto? La posibilidad de que si el banco llegase a quebrar, a nosotros nos hacen una devolución de capital. Pero ustedes han investigado, porque muchos le van a decir,
Ay, me silenciaron. Esta pregunta sale demasiado aquí en Colombia, los que viven aquí en Colombia, y es, Fogafín es una entidad que solamente garantiza el 30% del capital del inversionista. Es decir, que si tú tienes 100 millones de pesos bajo una fiducia en una entidad financiera, solamente te va a respaldar el 30% si el banco se lleva a dar en quiebra o en insolvencia. Es un producto que me entrega seguridad, pues realmente yo estoy perdiendo el 70% de mi capital, inclusive si lo tengo trasguardado en una cuenta de ahorros, así no me esté generando un solo peso de beneficio, ¿sí? Entonces, tengan esta información, porque esta información les va a servir para poder debatir esas objeciones. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sucede? Hay un producto de riesgo que te garantiza que la pérdida máxima que vas a poder tener sobre su capital es la que ya está estipulada en su contrato y es la que precisamente el regulador entra a supervisar y a vigilar. ¿Listo? Es importante saber eso. Y la segunda, ¿por qué existen las garantías detrás del fondo de inversión? ¿Cierto? ¿Por qué existen? Entonces, ¿para qué sirve el hecho de tener 3, 5 bonos de deuda contemplados en China? ¿Para qué es que existen realmente? Entonces, existe la garantía y el respaldo detrás del fondo de inversión a través de lo que es una malversación de capital. ¿Qué es una malversación de capital? Que el regulador llegara a detectar que el fondo de inversión está colocando los recursos de los clientes de manera inadecuada, es decir, que no se están gestionando los capitales de la manera correspondiente, ¿cierto? Entonces se inventaron comprar, yo siempre les coloco al equipo este ejemplo, yo les digo, Juan Camilo pudo haber pasado por una compraventa y pudo haber visto 1000 carros allá y dice, hombre, este lote de carro me lo venden a $1 millón y si yo salgo y lo vendo a $2 millones, pues llevé a mis inversionistas $1 millón de beneficio y listo, paremos de contar, ¿cierto? Pero eso no se puede hacer, eso está totalmente salido del contexto legal. Entonces, en este caso, ahí es cuando el regulador entraría a intervenir al fondo de inversión para que con esos capitales que se tiene de resguardo se pueda responder a los inversionistas. Pero esto va a dar al dado caso de ¿qué? De una malversación de capital. Entonces, tengámoslo muy en cuenta porque la garantía realmente existe bajo la gestión de riesgo de capital que tiene nuestro cliente y pues ya hablándolo a nivel jurídico, ya hablamos del contrato, el contrato de mandato que es el que representa la parte jurídica el contrato que yo estoy haciendo con el fondo de inversión de administración de mi recurso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, porque pues esa es la base de esa inquietud que siempre nos hacen y es que me garantiza mi dinero, ¿no? Que no lo vaya a perder. Bueno, vamos a revisar acá. Bueno, listo. Ejemplo, aquí hay algo muy importante, Julio, me encanta esta pregunta, realmente siempre la hacen y es muy importante que tengamos claridad en esto. ¿Qué es Well Ocean y qué es Union Capital? ¿Cierto? ¿Qué son estas dos compañías? Usted me está hablando de Well, pero me está hablando también de un fondo de inversión, o sea, ¿esto qué quiere decir, no? Que estamos hablando dentro de un mismo ecosistema de negocios de dos compañías totalmente diferentes. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. Nosotros estamos constituidos como red de mercadeo o venta directa a través de toda la parte de formación de la compañía Well Ocean, ¿cierto? Que hoy nos permite poder recomendar diferentes aliados estratégicos, en este caso, Union Capital, los beneficios que viene con más médicos. Más adelante Juan Camilo puede decir, voy a hacer una alianza con Suramericana Seguros para que ustedes promuevan seguros de carros, seguros contra accidentes, bueno, todo lo que sea, y Juan Camilo lo puede hacer y nosotros decidimos, ¿cierto?, promover esos productos también si entran dentro de la línea de la compañía y a la alianza. Entonces es muy importante saber que Well es la compañía que se encarga de toda la estructura comercial. Es como si fuera la bolsa de empleo de nosotros los consultores financieros, ¿cierto? Entonces la bolsa de empleo tiene alianza con diferentes entidades. Entonces, en este caso, la bolsa de empleo nuestra, Well, tiene alianza con Union Capital como fondo de inversión que nos permite poder recomendar los diferentes portafolios de servicios que tiene Union Capital. Familia, cometemos un error grandísimo cuando nos decimos llamar consultores financieros de Union Capital. Gravísimo, 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 porque en algún momento tú te puedes encontrar con un corredor de bolsa, con una persona que tenga conocimiento y lo primero que te va a decir, listo, tú eres consultor financiero de Union Capital, ven, Santi, pásame por favor tu licencia como consultor financiero a través de la Autoridad del Mercado de Valores de Colombia, que te da la aval y el permiso para poder promover productos de inversión de una entidad financiera como lo es Union Capital. Y ahí Santi, ¿qué va a decir? No tengo ninguna licencia, ¿cierto?
Entonces hay que hacer las cosas de manera correcta. Entonces, Unión Capital tiene su alianza con Well, ¿cierto? Unión Capital es el que se encarga de pasarle todo el plan comisional a Well para que Well nos haga los respectivos pagos a nosotros, que es la entidad que se encarga de la recomendación. Entonces, siempre esa pregunta va a estar latente, el poder identificar las dos compañías que son. Entonces, dentro del sector legal formal, dentro del mundo de las inversiones, dentro de todo este camino en el mundo de la banca privada y demás, existe la recomendación, pero existe la recomendación dentro del mundo profesional. Entonces, los corredores de bolsa, los consultores financieros, que tienen los permisos para poder promover fondos de inversión y ellos ganan comisiones por eso. Entonces, siempre, ayer precisamente en el entrenamiento que teníamos con el equipo hablábamos un poco de la historia y del poder conocer el detrás de. Entonces, al ver Juan Camilo esa estructura y decía, hombre, se gana por poder recomendar, pero se gana bajo una estructura, pues por obvias razones, más profesional y certificada. ¿Por qué no poder implementar una compañía que se encarga 100% de la recomendación, promoviendo productos, en este caso, de diferentes aliados estratégicos? Entonces, esa es la gran diferencia entre Unión Capital y Well, que es importante que ustedes la conozcan para que puedan debatir esa objeción de la manera correcta. Listo. Ahora, en pesos bancarios, ¿se puede esa gestión generaría algún costo? Bueno, sabemos que en estos momentos nosotros como compañía somos un fondo de inversión internacional. Nosotros la captación la hacemos directamente a las cuentas corporativas del fondo en Estados Unidos a través de la alianza de Raymond. Y en este caso, nosotros no podemos gestionar, o bueno, aquellos que tienen inversiones por arriba de los $50,000, se les pagan sus rendimientos directamente a cuentas bancarias por temas tributarios y demás, pero en este caso a los que somos pequeños capitalistas nos pagan a través de Bitcoin, ¿cierto? Pero sabemos que existen muchas billeteras para poder monetizar Bitcoin, sabemos que inclusive lo podemos hacer con proveedores donde nos pagan en efectivo y no tenemos que registrar nada en bancos. Eso va a depender de lo que el cliente quiera hacer, ¿listo? De lo que el cliente quiera lograr, pero hay muchas alternativas para poderlo hacer, simplemente es información, es lo único, información. Bueno, ahora tenemos acá otra pregunta. ¿Cómo podemos responder cuando nos dicen que WOW, al no tener un producto tangible, se parece a una pirámide? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que nosotros bajo la estructura del producto Financial Advisor nos forma y nos capacita como consultoría financiera, bueno, todas las herramientas necesarias, inclusive si tú después de terminar esa sesión educativa o toda esa base educativa que nos entrega la compañía, quieres pasar a la autoridad del mercado de valores de tu país y poder presentar el examen para ser consultor financiero, lo puedes hacer, ¿cierto? Y puedes obtener la certificación para que puedas ser un consultor financiero y puedas promover de manera abierta cualquier tipo de producto financiero. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de pirámides, y mira, una herramienta fundamental que les voy a decir, porque anoche tuve la oportunidad de tener una llamada con una persona y de pronto muchos aquellos no reconocen el real sentido de una pirámide. Y es que cuando nosotros hablamos de un producto financiero, nosotros hablamos de que si tú tienes un producto financiero, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si tú quieres o tomas la decisión de en 6 meses, ¿cierto? 5 meses o 3 meses, retirar tu dinero, tú tienes la disponibilidad de tu capital. Existe una cláusula de permanencia total como cualquier producto financiero, total, así funciona la banca tradicional de la misma manera, pero si tú quieres tener acceso nuevamente a tu capital, asume la cláusula y tu dinero está en tus manos. Ahora, existen compañías donde tú ingresas y pierdes el 100% de tu dinero. Iniciaste en ceros y muchas de ellas te dicen que a los 11 meses vas a recuperar tu capital y de ahí para adelante vas a recibir rendimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tomaron tu dinero y ¿qué hicieron? Pagaron una estructura, ¿cierto? Pagaron toda una estructura piramidal en comisiones y en ese momento quedaste en cero tú con tu capital. Es decir, que si decides retirarlo a los 4 o 5 meses, pues grave, no te lo van a devolver. Entonces, esa es un tic que les doy aquí para que ustedes cuando hablen con una persona y les ponga objeciones basados en la pirámide, simplemente le puedan llevar a determinar de que esta es una condición importantísima a estudiar a la hora de ver un proyecto de inversión. Nosotros somos unos prestadores de servicio. ¿Cuál es nuestro servicio? La administración de un recurso, la administración de un capital. Eso es lo que nosotros hacemos, administradores de capital para entregarle un beneficio a los clientes. Y esos son los permisos que tenemos. Las licencias o lo correspondiente a un fondo de inversión es precisamente eso, ¿cierto?
tener permitido para poder administrar capitales y entregar un beneficio. Entonces, en este caso, nosotros cobramos por el servicio que prestamos, más su cliente no pierde el 100% de su dinero al ingresar a la entidad. Es decir, que si la compañía en 3, 4 meses desapareció, pues déjame decirte que pobrecito, porque no recuperó ni un solo peso de su dinero. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Bueno, Fogafín sí es una entidad, ya habíamos hablado de eso, que le entrega garantía a la banca, pero pues sabemos que también no le entrega al 100%, listo. Si el inversionista, bueno, ya esa pregunta de los rendimientos ya la conversamos. Listo, el 26% por gastos de operación de UCEP de Unión Capital parece alto, aunque sea la única vez. ¿Cuánto cobran otros fondos? Bueno, nosotros cuando iniciamos con el producto de inversión, hace ya 3 años, 4 años atrás, el fondo de inversión a nosotros nos cobraba, o de manera directa, el que hacía la administración del capital era Juan Camilo, también con Carlos Botero, con Capital y Alfa New Partner. A nosotros nos cobraban sobre los rendimientos generados. Entonces, si se generaba un rendimiento, el fondo nos cobraba el 25% sobre los rendimientos generados. ¿Sí? Así iniciamos nosotros con el producto de inversión. Entonces hay fondos de inversiones que te van a cobrar mes a mes sobre los rendimientos generados, hay fondos de inversión que te van a cobrar al cierre anual cuando tú decides retirar tu dinero. Los fondos de inversión aquí en Colombia funcionan de esa manera. Cuando tú haces cierres de fondos colectivos, ahí mismo te hacen la liquidación y te descuentan la administración de capital. Me encontré que un fondo de inversión descuenta el 0,5% mensual de administración de capital de los rendimientos generados. Imagínense eso, una cliente que le están entregando el 5% al año, que le descuentan más encima la gestión de capital. Al finalizar del ejercicio terminó entregándole el Banco Bogotá un 1,5% en el año de crecimiento de su capital. O sea, podríamos decir que absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces, tenemos siempre que buscar mostrarle a nuestros clientes los beneficios del descuento. A mí me parece extraordinario que la compañía lo haga una única vez, porque si tu contrato fue por 60 meses, ¿qué pasó? En 5 meses, inclusive ahorita con el cierre del trimestre, que hablamos de un 21%, imagínate, casi en el cuarto mes ya podría decir el cliente que está recuperando el 26% que se le descontó al inicio, y de ahí hacia adelante son beneficios 100% para el cliente. ¿Sí? Si realmente dividimos eso, y pues tengan esa cifra muy clara, en este momento no la tengo yo muy clara, porque no suelo hacer ese ejercicio, yo hago ver ese 26% de otra manera, pero tengan muy claro, por ejemplo, un contrato de 5 años, que a mí me descontaron el 26% al principio, al inicio, ¿cuánto fue que realmente yo pagué mensual por esa gestión de capital? ¿Cuánto fue que pagué mensual para un producto que nos está entregando un 5, un 6% promedio mensual? O sea, es demasiado beneficioso el hecho de que solamente se haga una gestión, un cargo operativo de un 26%. Ahora, hagan la cuenta. Si todos los meses me descontaran un 1% de administración de capital durante los 60 meses que me gestiona mi dinero, ¿cuánto estaría pagando? Un 60%, ¿cierto? Entonces, siempre busquemos hacer esas comparativas que lleven a nuestro cliente, pues por obvias razones, a ver el beneficio que le estamos entregando con la compañía. ¿Listo? Bueno, bueno, acá tenemos, es muy complicado obtener mi utilidad en fiat, pero bueno, ya lo sabemos que lo podemos hacer a través de la modalidad de las diferentes billeteras que existen. O sea, realmente yo no veo el tema complejo con el tema de los pagos de criptomoneda a la compañía, los rendimientos, porque es muy fácil monetizarlos. Inclusive aquel que genera menos de 2 millones de pesos mensuales a través de Buda, se los pasa directamente a una billetera, le paga casi sobre la TRM del día los rendimientos. Entonces, para mí ha sido maravilloso haber encontrado esta billetera que me permite monetizármelos por Efecti, o me permite, si los quiero trasladar a mi cuenta bancaria, lo puedo hacer a mi cuenta bancaria. Superando los $1,000 mensuales, los tengo que pasar sí o sí a mi cuenta bancaria, pero es maravilloso que nosotros podamos tener dinero así. Es que es inmediato, ¿sí? Es inmediato. Entonces, también es importante como darle al cliente las herramientas para que pues él no vea lo complejo de la situación, sino que al contrario, siempre le entreguemos los beneficios que puedo obtener a través de la compañía. Bueno, ahora tenemos acá otra inquietud. Exacto.
Ahí, bueno, ahí nos hacía una sugerencia Juan Diego, él nos mostraba un poquitico más de lo que él también ha logrado investigar. Bueno, tenemos acá, es que no puedo ver bien las preguntas. Listo. Listo, bueno, ahí nos hacían otra apreciación en cuanto a Fogafín, maravilloso chicos, es importante eso, ¿verdad? Lo felicito. Que me cobran mensual entre el 15 y el 50% de las ganancias, pero cuando hay pérdida las tengo que asumir al 100%. Bueno, maravilloso, Reinel, ese testimonio que nos estás compartiendo, porque eso también nos permite como conocer un poco más allá de todo lo que encierra diferentes compañías. Bueno, ahora, no sé si tengamos otra pregunta puntual. Voy a buscar aquí en el archivo para que podamos revisar. Bueno, voy a contarles algo muy chévere que me ha pasado en este último mes, que hemos venido haciendo una gestión bastante fuerte junto con Juan Camilo, que nos ha apoyado. Y es que, por ejemplo, ustedes no sé si sabían que a través de una entidad, digamos un ejemplo, Sergio tiene un capital de dinero, ¿cierto? Y May invitó a Sergio. Entonces Sergio le dice a May, ven, tengo un dinero en una entidad financiera, ¿cierto? En este caso, X o Y entidad, donde tengo un capital de dinero, tengo un recurso interesante, lo tengo en un fondo de inversión colectivo, donde pues vengo generando unos beneficios no mayores, hablemos de un rendimiento de un 3, un 5%, que es lo máximo que entrega un banco, y Sergio le dice, quiero pasar mi dinero a tu fondo de inversión. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Sí? ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Cómo hago para que Sergio conecte con Unión Capital de manera interna, de banco a banco, para poder hacer la gestión, ¿no? Entonces, mira qué chévere, porque esto realmente nos hace ver que entidades financieras, por ejemplo, aquí en Colombia, como lo es el Banco Agrario, que es un banco del Estado, donde tenemos un cliente que recibió un dinero a través de restitución de tierras y que lleva 5 años en ese fondo de inversión, pero realmente lo que le entrega al banco es absolutamente nada, y nos lo encontramos en el camino, le dimos todo el acompañamiento, toda la asesoría, y pues tomó la decisión de hacer parte de nuestro fondo de inversión. Entonces, ¿qué sucede? Que gestiona el Banco Agrario siendo un banco del Estado para permitirle a este cliente que pueda hacer los movimientos financieros a nuestro fondo de inversión. Entonces, a través de la compañía, a través de Juan Camilo, y pues por obvias razones en cabeza de todo el corporativo, emiten una carta, un certificado, donde Raymond, como entidad financiera, certifica que Unión Capital, como fondo de inversión, con unas cuentas específicas, ¿cierto? Como entidad financiera, emite el traslado de fondos, ¿no? La certificación de traslado de fondos, donde el cliente, o en este caso, digamos, Sergio dice, yo tengo $50,000 y los quiero trasladar. Entonces, el fondo de inversión le hace la carta correspondiente con el capital de dinero. Sergio, ¿qué hace? Va y la radica en el banco, ¿cierto? Y el banco, ¿qué es lo que hace? Una wire transfer de fondo a fondo, es decir, que Raymond le recibe el capital de dinero que Sergio tenía en el banco X o y esa transferencia se hace de manera interna, donde el único costo que genera son $45 sin importar el monto que tenga. Sean $1,000, sean 50,000, sean $100,000, lo único que cobra esa transferencia es $45. Entonces, mira lo maravilloso de poder participar de este proceso, porque a veces vivimos y seguimos creyendo en el concepto de que si será que eso es verdad, si será cierto, y nosotros mismos desde el liderazgo a veces ponemos en duda todo lo que ha sido este recorrido de 4 años en la empresa, y cuando logramos realmente ver o poder participar de un movimiento financiero como estos, ¿qué sucede en ese punto? Familia, ningún banco alrededor del mundo va a permitir que un gran capitalista, una persona que tenga un dinero interesante bajo una cuenta en un fondo colectivo, pase a una pirámide. O vamos y hagamos ese mismo ejercicio con compañías que conocemos afuera, ¿cierto? Que ni siquiera nunca nos han entregado una cuenta bancaria para poder inclusive hacer un pago directamente a las cuentas corporativas de este fondo, ¿no? Entonces, ahora hagamos o pensemos en el ejercicio acá interno en Colombia, que es un país tan jodido, lo podemos decir así, tan jodido internamente, ¿cierto? Donde simplemente a través de una carta, una certificación, se hacen traslados de fondo a fondo para evitarle al cliente pagos de 4 por 1,000, bueno, una cantidad de cosas, liquidación, porque los fondos aquí en Colombia, cuando son de entidades financieras del Estado, en este caso por restitución de tierras, son capitales de dinero que no se declaran, pero los rendimientos generados sí se declaran. Entonces, en este caso, ¿qué sucede?
el hecho de bajarle al cliente el dinero a su cuenta bancaria va a hacer que sí o sí tenga que declarar ese dinero. En cambio, cuando se hace movimiento de fondo a fondo, sencillamente no se declara ese dinero y pues es muy satisfactorio para el cliente poderlo hacer de esa manera. Entonces, mira esta herramienta tan importante, ¿cierto? Que tenemos nosotros también como consultores financieros con la total tranquilidad de que un banco a banco se van a hacer las transferencias y los movimientos del dinero que corresponda, no importa el monto. ¿Listo? Vale. Eso se puede de cualquier banco, desde cualquier banco alrededor del mundo, que pues por obvias razones la transferencia se hace al banco con el cual nosotros tenemos en este momento la alianza, que en este caso es el Reino, ¿sí? Pero eso se hace en cualquier banco del mundo, inclusive estamos gestionando una inversión también fuerte en Bolivia con el mismo procedimiento. Entonces, simplemente es comunicarla a través de tu líder para que Juan Camilo nos provea esa carta y ya con esa carta se hace la debida erradicación de todo el proceso. Entonces, eso es también, pues hace parte también del grupo de objeciones que a veces nos hacen, y es que si es una entidad financiera y es que si es un fondo de inversión familiar, no duden ni un solo segundo del grandioso proyecto que ustedes tienen en sus manos, de los que tenemos en estos momentos en nuestras manos, para poder llevar este negocio al siguiente nivel. Estamos hablando de una entidad financiera, legal, regulada, con respaldo, con garantías a nuestros clientes, ¿cierto? Que existe la posibilidad, por obvias razones, de que nuestro cliente va a tener la tranquilidad de que su dinero está en las manos que corresponden, ¿cierto? En la entidad financiera que hace la administración del recurso. Entonces, es importante también saber eso. Bueno, vamos a ver aquí si encuentro dentro de la, bueno, a veces métodos de pago, ¿no? ¿Qué métodos de pago puedo utilizar, no? Entonces, ¿qué métodos de pagos puedo utilizar? Recordemos algo muy importante, yo siempre se los digo también a la hora de batir objeciones, toda entidad financiera, legal y regulada está obligada, no es que si quiere o no quiere, está obligada a recibir los dineros en cuentas corporativas, ¿sí? Todo dinero tiene que pasar por las cuentas corporativas del fondo de inversión. En este caso, ¿qué es lo que entra qué es lo que entra realmente a supervisar y a vigilar el regulador, ¿cierto? Que es el que está en constante auditoría. En este caso, lo que él entra a supervisar y a vigilar es que el dinero, si haya ingresado a la cuenta, ¿cierto? Que se haya dado el debido traslado al plan de capitalización que se eligió, porque ya sabemos que cada plan es una cartera totalmente diferente, bajo una operativa diferente. Entonces, si yo tomé la decisión de ir con un paquete de $2,000, que esos $2,000 vaya a la cartera de reinversión de rendimientos y que por obvias razones se dé la administración pertinente a ese dinero. Ahora, nosotros tercerizamos un proceso cuando utilizamos la modalidad de Bitcoin, pero eso lo hacemos de manera independiente, ¿cierto? Yo contrato o me ayudan a conseguir un proveedor de Bitcoin o muchas veces lo compran dentro de las mismas billeteras, en las mismas pasarelas de pago y yo hago el proceso de pago, pero el dinero, ¿cierto? O la fracción de Bitcoin que tú estás pagando en ese momento, ¿a dónde va? A la billetera correspondiente a Unión Capital y a ti la pasarela de pagos te envía un correo, ¿cierto? Donde te dice que hemos recibido cierta cantidad o fracción de Bitcoin o cierta o X moneda, ¿cierto? Que sencillamente se ha hecho a Unión Capital. ¿Listo? Entonces hay que siempre dejarle al cliente muy claro que no es que le entregue al líder, no es que le entregue a fulanito o a sutanito y que le vamos a pagar por saldo y que no, eso no existe dentro de una entidad financiera. Eso no puede ni siquiera ni siquiera podemos llegar a percibir algo así dentro de nuestra compañía. Entonces es muy importante que tú tengas claridad de esto. Toda entidad financiera está obligada a recibir su dinero en cuentas corporativas. ¿Listo? En cuentas propias con Unión Capital, no a nombre de Juan Camilo, no a nombre de Carlos Andrés Botero, a Unión Capital como entidad porque es la que contiene la regulación. ¿Listo? Entonces es muy importante. Si el cliente se retira antes del contrato, del vencimiento del contrato, ¿cuánto se le cobra? El 35% sobre el capital. El 35% sobre el capital. BBVA, por ejemplo, cobra el 50% sobre capital. Cuando una persona trabaja independiente y no tiene cuenta bancaria para poder invertir, sí o sí tiene que abrir una. No, Celia. Nosotros no necesariamente tú tienes que tener una cuenta bancaria para poder invertir. Tú sencillamente puedes hacer el proceso a través de una tarjeta crédito, puedes hacer el proceso a través de la intermediación de criptomoneda,
¿cierto? También lo puedes hacer. Es importante también saber que cuando hacemos el pago con la tarjeta crédito, porque a muchos les ha pasado que se la rechaza el sistema, ¿y eso por qué sucede? Porque la tarjeta crédito debe estar a nombre de la misma persona que está haciendo la inversión. Yo no puedo abrir mi inversión y pagar con la tarjeta de crédito de mi mamá, por ejemplo, ¿cierto? Porque se la va a rechazar inmediatamente la pasarela de pagos. ¿Listo? Somos la única entidad financiera que recibe Bitcoin, es una modalidad de pago que utiliza el fondo de inversión, ¿cierto? Bajo una pasarela de pagos totalmente legal y regulada. También tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que no son pasarelas de pago ficticias, sino que son pasarelas de pago que realmente cuentan con un respaldo, ¿no? Sí, claro que sí, Andrés, se manejan cuentas bancarias. Lo que sucede es que al tú hacer un traslado a una cuenta bancaria internacional, vas a asumir los costos de transacciones, ¿no? Entonces los costos son un poco más altos si hablamos ya de transferencias o de consignaciones directamente a cuentas bancarias en el exterior, porque el banco te va a tener en cuenta a ti la TRM un poco más alta, ¿cierto? No te va a dar sobre la TRM del día, sino normalmente los bancos siempre manejan una TRM 50 pesos, inclusive más alta de lo que estipula realmente el mercado al día, ¿no? Entonces, son los costos que genera el poder hacer una consignación, una esta bancaria. Sabemos que cuando hacemos el pago directamente a la pasarela de pagos de la compañía, lo hacemos teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es se podría decir que una compra, ¿no? Una compra en línea. Entonces, en este caso, al hacer la compra en línea, tenemos que tener en cuenta de que esta compra, se me fue ahora, bueno, ya me acuerdo. Se me fue cuando leí la pregunta aquí, leí la pregunta de Esteban. Marlin, depende de la cantidad de dinero, lo que paga la tarjeta de crédito como para pago de verificación sí deja que no, pero no es lo mejor. Exacto, así es. Bueno, se me fue ¿Cómo podemos ver los históricos del fondo? Solo donde se reflejan para que todos puedan ver, no solo en un PDF. También tenemos lo que es la ficha técnica del fondo. Recordemos que es una herramienta fundamental. También el poder conocer esta herramienta, ¿no? No es simplemente enviarla porque le van a salir ahí preguntas y qué es el Q1, qué es el Q2, ¿no? ¿Qué es el Q3 y qué es el Q4? Como ya ha pasado, sino que realmente conozcamos a profundidad esta ficha técnica, cómo funciona, para podérsela desmenuzar al cliente, ¿no? Ahí hablan de la participación en activos que tiene el fondo de inversión, cuánto en euro, cuánto en dólar, cuánto en liquidez, cuánto en peso colombiano. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, si Marisol me estaba diciendo, estaba hablando que cuando hacemos la compra en línea, ahí mismo cuando nosotros hacemos el pago, ¿cierto? La cuenta debe tener o nuestra tarjeta, que eso pues aquí en Colombia ya solamente hay 2 entidades financieras que proveen tarjetas débito con código CB, pero en este caso, por ejemplo, para México lo hemos hecho, en Argentina lo hemos hecho, pago directamente en línea. Es importante que también el cliente tenga habilitadas las transacciones internacionales, si no se la va a rechazar 1 y 1000 veces. Entonces, cuando encuentren un cliente que tenga este tipo de pagos, siempre díganle que tenga muy pendiente que debe tener activo el sistema de transferencias internacionales. Bueno. El trimestre o periodo de liquidación, exacto, Germán. El Q significa al trimestre el trimestre de cierre de liquidación del fondo. Entonces, la ficha técnica es algo fundamental y créanme que personas expertas o ustedes se encuentran en el camino con un financiero, el financiero les va a pedir sí o sí la ficha técnica del fondo para ellos poder comprender un poco más la información. Preguntas puntuales que hace un financiero, que se las aprendan de memoria, ¿sí? Siempre una persona que nos encontramos que conoce cómo funciona el mundo de las inversiones, 2 preguntas puntuales. Cuéntame bajo qué tipo de producto funciona este fondo de inversión. Entonces ya sabemos qué es la renta variable y cuánto es el drawdown máximo que podemos encontrar dentro del fondo y dentro de este caso es el 30%, ¿no? Entonces son preguntas que un financiero solamente les va a hacer esas 2 preguntas, ¿sí? No les va a preguntar nada más, es lo único que realmente a ellos les interesa. Bueno, no, tranquila, Estefan. ¿Dónde podemos encontrar la ficha técnica? Bueno, es una herramienta que ya está a través de tu líder, solicítala, que ya la ficha técnica está consolidada con productos, inclusive
con el banco custodio. Ahí está toda la información para que ustedes puedan compartírsela de manera pertinente a todos los que le hagan las dudas e inquietudes, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra duda? ¿Cómo puedo saber que esto no es una estafa, otra estafa? Entonces, bueno, aquí les voy a compartir el archivo para que lo vayamos mirando. ¿Cómo puedo saber que esto no es otra estafa, ¿no? Otra estafa de las muchas que han habido. Entonces, contamos con el respaldo del sector financiero real, sabiendo que para que se pueda dar la constitución de un fondo de inversión deben existir garantías, respaldos, regulaciones. Hay que tener en cuenta este factor fundamental y de ahí partir porque es importante entrar en comparaciones dentro del mismo sector en el cual funcionamos. Familia, es obligatorio para una entidad que está regulada por la FSC o la FCA contener de manera abierta, ¿cierto? Los números de regulación. Entonces, eso también es una herramienta fundamental cuando nosotros hablamos de la compañía. No les dé miedo irse a la página web del fondo, ¿cierto? No les dé miedo irse ni abrir la pestaña y decirle, vayan a ver ustedes cuántas entidades por ahí hablan de la regulación de la FSC y a cuántas se las han mostrado. Yo he hecho el ejercicio, no sé si ustedes los hayan hecho, ¿no? Sí, pero muéstrame la licencia vigente, pero muéstrame la licencia y realmente no les va a mostrar la licencia, ¿cierto? Aquí tenemos y investigas en cada uno de esto, qué función tiene y por qué nosotros tenemos establecidas las funciones. Por ejemplo, el Banco de Raymond, me investigué que es uno de los bancos más importantes en Estados Unidos, con el cual tienen alianza el 90% de los fondos. Es el banco que recibe o es el banco que tiene los permisos para ser captador de dinero sin límite. Familia, sin límite. O sea, se pueden hacer movimientos transaccionales hasta de 10 millones de dólares, 20 millones de dólares sin límite, ¿sí? Porque eso precisamente lo investigó el funcionario del banco con el cual estamos haciendo la gestión de este inversionista. Entonces, no tiene límite para recibir capitales. Ahora, el banco normalmente aquí en Colombia, cuando una persona va a hacer un movimiento gigantesco de capitales, ¿cierto? En este caso, crea unas alertas de movimientos financieros de muy buen capital, donde al cliente lo llaman y le empiezan a indagar, venga, es que usted está siendo extorsionado, venga, es que usted por qué va a mover ese dinero, qué va a hacer, qué va a comprar, ¿no? Entonces el cliente dijo, no, pues quiero sacar mi dinero porque quiero empezar a capitalizarlo en dólar. Entonces empieza la investigación. Son 3 días de investigación que las entidades financieras se toman para poder verificar que las cuentas a las cuales se van a hacer los traslados del dinero sí existen, que sí existe el fondo de inversión, que sí tiene la regulación, que sí contiene la regulación, el respaldo para poder hacer las transferencias internas, porque si se hiciera, digamos, a una entidad X o Y que no es verificada en este caso, ¿qué pasaría? El banco es el que se lleva su chicharrón, ¿no? Entonces son 3 días donde se monta esa alerta y empieza la investigación exhaustiva. Llaman a Juan Camilo, llaman a Carlos Botero, llaman a Raimundo y todo el mundo para corroborar la información. Y en este caso, ¿qué pasa? Ya después de los 3 días, la alerta se baja, ¿cierto? Y al siguiente día ya el cliente puede empezar a hacer los traslados de capitales. ¿Listo? Entonces también es importante conocer esa fase. Entonces aquí cuando hablamos de la parte de regulación, váyase al back office y muéstrele al cliente, mire, nosotros somos una entidad que tenemos de manera abierta, ¿cierto? La verificación, nosotros contenemos el certificado de la FSC, ¿cierto? Que en este caso está acá y podemos inclusive descargarlo inmediatamente en la página, o sea, tú no necesitas solicitártelo a nadie, simplemente en la misma página ya vas a encontrar el archivo que te va a llevar a corroborar esa información, ¿listo? Y ahí vamos a encontrar Unión Capital como fondo de inversión, ¿listo? ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto también porque es una herramienta importantísima. Bueno, familia, no sé si tengamos alguna otra duda o inquietud que querramos resolver. Este espacio es precisamente para eso. Espero que hayan tomado nota, espero que hayan sido muy juiciosos y hayan podido consolidar la información. Exactamente, Lice nos acaba de dar de un aporte muy importante, cosa que las pirámides exactamente no pueden contener de manera abierta. ¿Por qué? Porque una entidad, por ejemplo, cuando hablamos, una entidad captadora de dinero,
no puede decir que es captadora de dinero por tener una cámara de comercio o un registro mercantil en un país. Eso no lo hace o no le da la autorización para ser una captadora de dinero. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? El aval realmente se lo tiene que dar una entidad que regula, ¿cierto? Esa entidad financiera. Ahora, es muy importante saber que en el Reino Unido, toda entidad que se quiera constituir a nivel financiero, bien sea fondo de inversión, bien sea broker, cualquier entidad que quiera hacer una captación de dinero en el Reino Unido, sí o sí tiene que pasar por la verificación o tiene que contener los permisos o la licencia de la FSC y la FCA. Si no, no puede ser. ¿Listo? Otra pregunta que hacen mucho. ¿La FSC qué es y qué es la FCA? ¿O cuál es la diferencia de la una a la otra? La FSC y la FCA son regulaciones espejo, ¿sí? Que son regulaciones espejo. La FSC regula, ¿cierto? Y supervisa la administración de recursos con capitales inferiores a los $250,000 y la FSC regula, la FCA regula la captación y administración de capitales superiores a los $250,000. Esa es la gran diferencia entre la FSA y la FSC. ¿Listo? Bueno, familia, de todas maneras, es un camino, es un recorrido, es un recorrido el que debemos llevar por este grandiosísimo camino financiero en este mundo financiero. Es muchísimo lo que hay que aprender de verdad de esta compañía, de todo lo que contiene detrás de la banca, para que tú puedas tener la información, puedas estar empoderado, para que puedas lograr esos cierres efectivos. Créeme que tú teniendo la información, no hay poder humano que llegue, aquella persona que llegue a querer, como quien dice, porque a veces pasa, ¿no? Que quieren llegar como a bajarnos la nota, como a decir, no, realmente aquí no hay nada, ¿quién me garantiza? ¿Quién dice? Otra estafa más. Ustedes realmente con la total postura y con el poder y la información van a lograr crear lo que ustedes quieran crear, ¿cierto? Lo que ustedes quieran crear. No hay nada más allá. Para mí fue un placer enorme haber compartido con ustedes este espacio de tiempo, haberles aportado un poquitico desde mi conocimiento, desde mi experiencia. Realmente lo hago con todo el amor del mundo, así como lo hago con muchas personas. De verdad me encanta compartir estos espacios para poder ayudarles a ustedes a empoderarse de la información, a consolidar un poco más allá y que vean en esto realmente lo que hay. No es simplemente decir una compañía de inversión que sale al mundo a decir que tenemos un plan de capitalización, sino realmente lo que hay detrás de todo esto. Entonces, un abrazo gigantesco desde la distancia. Deseo para todos y cada uno de ustedes un fin de semana extraordinario, maravilloso, que puedan pasar en familia, que puedan iniciar adicional a eso un mes colmado de muchísimas bendiciones, de muchos cierres. Tenemos una visión importantísima, tenemos una tarea gigantesca y es llevar en los próximos 2 años a 1 millón de personas a alcanzar la total tranquilidad financiera. Ahora revisa tú con cuántas personas te vas a comprometer a generar ese cambio, a llevar esta realidad, a llevar esta información, a cambiar vidas financieras, porque eso es lo que venimos haciendo hace 4 años, trabajando para que este proyecto hoy esté en el punto que está y que ustedes, todos ustedes puedan recibir estos beneficios de ya tener una compañía 100% legal, regulada, con respaldo. O sea, ustedes llegan en el mejor momento a hacer de esto algo gigantesco. Un abrazo gigantesco, que tengan una feliz noche. Mi amiguita bella, te dejo en sala. Listo, mi Marlincita, muchísimas gracias. Vamos todos aquí a despedir a mi Marlin con un 10 en sala y a decirle muchas gracias por compartirnos esa información de poder. Por aquí, Marlin, en el chat nos están diciendo que se van a comunicar con usted para que les comparta más información. Entonces, escríbanle a Marlin para que Marlin les apoye en todo ese proceso. Marlincita, que el Señor la bendiga y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá dispuestos a recibir. Un feliz y bendecido viernes y un feliz y bendecido fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad.